Hola, hola, y aquí estoy en tu podcast Siendo Real, dándole las gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes, que me ven, me siguen, comentan, dan like, comparten y se van a suscribir para que no se pierdan ningún contenido de los que aquí les traigo. Hoy, señores, después de tanto tiempo en espera, por fin ha llegado una voz que guía, que orienta, que ayuda, que apoya a muchas personas a gestionar sus emociones, a buscar un camino, a que esa persona sepa. Y no solamente que sepa, sino que aprenda a sacarle el provecho a todo lo que ha vivido en la parte de atrás de su vida, en su pasado, que no lo vea pues como malo o como no tan malo. Aquí tenemos a una persona que es el creador de Bioalmática o fundador o CEO, como se le llame, que viene respaldado, señores, por más de 1000 testimonios que respaldan todo lo que él hace, y quién sabe si se queda corto, porque hay muchas cosas que yo sé que las personas todavía no lo han podido percibir. Así que aquí tenemos a nada más y a nada menos que a Ezequiel Veras. Bienvenido. Gracias por la invitación, de verdad que sí, un placer. Después de tanto tiempo, ¿verdad? No. Ustedes no me van a creer, pero yo estaba desde el año pasado detrás de este hombre, señores. Un chiste de coordinación nada más, solamente. Eso quiere decir que tiene mucha demanda. Bien. Cuéntame. Gracias a todos ustedes, gracias a las personas que siempre están en contacto con este programa, siempre dándole apoyo. Y bueno, hoy voy a hacer un segmento, ¿verdad? De este segmento, ustedes van a dejar preguntas donde vaya a poner esto. Usted va a dejar su pregunta y en una próxima ocasión, cuando yo venga, le voy a responder todas las preguntas que ustedes tengan que generó el tema de hoy. O sea, que yo vengo otra vez a responder sus preguntas. Sí, cuando hayan 20 preguntas, con 20 preguntas vuelvo otra vez. Ay, ya ustedes saben, con ¿verdad? 20 preguntas vuelvo a respondérselas una a una, sí. La pregunta fulana, la pregunta, y así lo vamos a responder a todos. Ya ustedes saben que pueden hacerlo por el mismo canal de YouTube, Siendo Real Podcast, por Instagram también Siendo Real Podcast, o por mi Instagram personal Adamilk80. Así que ya ustedes saben hacer sus preguntas, porque yo sé que van a surgir muchas preguntas. Ezequiel, te he traído aquí porque, como sabrás, mi podcast fue creado para ayudar a muchas personas a gestionar sus emociones, a poder pues salir a flote independientemente de las circunstancias que se le hayan presentado. Aunque lógico, no soy coach, no soy psicóloga, simplemente soy una mujer que ha pasado por muchas situaciones y ha tratado de gestionarlas de la mejor forma. Si no lo saben, digo, ustedes sí lo saben porque lo he mencionado bastante aquí. Ezequiel me ayudó bastante en un momento determinado que yo realmente pues me sentía que ya no podía más. Como yo sé que muchos de los que van a ver este podcast se sienten así, se han sentido así y sienten, no, yo voy a tirar la toalla, ya yo no puedo más, estoy estancada, no sé qué hacer, me estoy volviendo loca, ¿qué es esto? Ya, o sea, todo lo que se le pueda presentar, frustraciones, ansiedad, miedo, desesperación, o sea, de todo, señores, de todo. Y este señor que está aquí, pues sí, me ayudó bastante. Y por eso quise traerlo aquí, porque realmente es lo que quiero, buscar temas que quien ve el podcast sepa a dónde buscar, sepa a qué profesional buscar, no simplemente porque fulanita me dijo que haga esto y yo lo voy a hacer, no, sino profesionales que estén certificados como
el señor aquí, ¿verdad? Que está certificado como coach. Y no solamente eso, sino que te encamine, que te empuje, porque realmente él me dio ese empujón que yo tanto necesitaba. En ese entonces recuerdo que yo le comentaba más o menos qué propósito yo tenía. Y él me dijo, sí, tú lo vas a lograr. Y sí, y miren dónde estoy hoy. Y mire dónde está él aquí conmigo. Así es. Así que, Ezequiel, cuéntanos un poquito. ¿Cómo surge Bioalmática? ¿Por qué Ezequiel tiene como ese propósito de crear Bioalmática? Bien, antes de Bioalmática es un Ezequiel de apenas 16 años, estaba en la secundaria, y yo recuerdo que para ese tiempo había muchas jóvenes, principalmente mujeres, que se estaban quitando la vida. Y yo vengo de raíces cristianas y como que yo sentí como un peso de responsabilidad, como que tú conoces la verdad y tú puedes ayudar y tú no estás haciendo nada. Y yo recuerdo que ese día, que lo tengo, es escrito todavía desde 2002, 2003. Oye, tengo yo todavía ese escrito, donde yo puse a escribir, se llamó Huellas Inolvidables. Yo recuerdo que le dije al profesor de religión, déjame dar esta pequeña charla. Ese día, los niños, los jóvenes que estaban ahí, adolescentes, 16, 17, 18 años, empezaron a llorar. Y empezaron a sentirse bien después de la charla. Y el profesor dijo, yo quiero que tú des esto en todos los cursos que yo voy. Eran como 5 cursos que él iba. Una vez fui a todos los cursos, él habló con una profesora, no recuerdo como ahora, una profesora de español, le dijo, mira, este muchacho tiene algo que me gustaría que tú le des la oportunidad, que hable al muchacho de tu curso. La cuestión, para no ser la historia larga, es que anduve todo el recinto, aproximadamente 1.500 jóvenes recibieron esa palabra, recibieron sanidad de emoción, testificando, una locura. Desde ahí yo entendí que yo necesitaba darle rienda suelta a eso. Desde el 2000, estamos hablando de 2002, 2003. O sea, tú apenas con 16 años. 17 años, sí. Yo empecé a hablar y fue impactante. Yo sentí como ese peso de responsabilidad de que yo tenía que hacerlo. O sea, eso es un como don. Un despertar de un don. Exactamente. Y yo recuerdo que de ahí en adelante ya yo venía ejerciendo liderazgo dentro de las iglesias como presidente de niños, presidente de adolescentes, presidente de jóvenes. O sea, que ya venía con un liderazgo, pero tenía mucho miedo. O sea, era una persona muy miedosa, no me atreví a hablar en público. Y esa fue la primera vez que yo me atreví a hablar en público. Y desde ahí en adelante, me imagino que no te volviste a callar. No me volví a parar más, nunca más, hasta la fecha. Estamos hablando de 22 años por ahí, aproximadamente. Sí, ya tengo 40. O sea, y que no hablemos de edades, por favor. en sí, en el transcurso de esos tiempos ya he aprendido varias técnicas, formas, más conocimiento, pero en ese momento era mucha pasión y deseo de ayudar a una juventud que se estaba quitando la vida. Eso me movió a hacer lo que hasta hoy estoy haciendo. Me convencí que nací para esto. Para eso. Entonces sí. Así se empieza. Así empecé. Con esa pasión, eso es lo que se siente cuando tú en realidad tienes como un propósito. En mi caso, yo fui impulsado a hacerlo. Hay personas que empiezan tímidamente con algo que les gusta, después va descubriendo más cosas y en el pasar del tiempo pues se va perfeccionando y le va dando carácter. Yo empecé como conferencista. Yo nunca había visto un conferencista en vivo, nunca. Que fulano es conferencista. Y yo fui a ver qué es lo que hacía, no, nada. Y yo decía que de ahí en adelante yo iba a ser conferencista, sin idea de que lo que hace es un conferencista, ni nada. Y no todos tenemos, o todos tienen la misma forma de inicio, como yo, con tan ímpetu. Imagínate, como 1.500 jóvenes en ese momento. Liceo Domingo Faustino Sarmiento. Los que saben de ese tiempo, los cursos tenían 65, 68 gente por curso. Y es una rumba de gente. Y ahí pasé a otro liceo, el Liceo de la Noche, recuerdo que fui, y otros liceos de otras partes. Y hasta la fecha, ayudando a personas. Qué maravilla, qué bonito. Realmente cuando uno puede dar un poquito de lo que uno tiene. Porque yo siempre he dicho que lo que uno da,
pues eso sea bueno o no tan bueno, sí, lo va a recibir. Lo va a recibir. Entonces, qué bueno que existan personas así, como digo yo, personas vitamina, personas medicina, que debiera haber más. Pero con esto, pues es lo que estamos tratando de lograr. Exacto. Que la gente copie también lo bueno, no solamente lo malo, porque copiamos más lo malo que lo bueno. Entonces, Ezequiel, ya que tú mencionaste don, ¿las personas nacen con eso o lo van cultivando? Mira, el don es, según la Biblia, es una dádiva. O sea, Dios es que te da el don, ¿ok? Y hay personas que le encantan cantar y sueñan con ser artistas, pero no tienen el don de la voz, o sea, no tienen ese talento. Podemos llamarle talento, podemos llamarle don. Yo creo que nosotros vamos descubriendo lo que ya Dios ha puesto dentro de nosotros y en qué línea. Hay personas que quisieran ser conferencistas, pero son empresarios exitosos y ayudan a que otras personas puedan recibir desde su riqueza, desde su empresa. O sea que el don, a diferencia del liderazgo, que es una pregunta que siempre el líder se hace o nace. ¿Nace o se hace? Nacemos con dones. La Biblia dice que Dios le entregó dones a los hombres, que desde antes de la fundación del mundo Dios le entregó dones. Es decir, que cada quien tiene una capacidad y esa capacidad la vamos desarrollando y la vamos encontrando según vamos caminando. Hay personas que nunca lo descubren, hay gente que nunca descubre su don y hay otros que se van tanto para un lado deseando ser algo que no tienen. Si tú no tienes la habilidad de ser pelotero o de tener la inteligencia deportiva, se te va a hacer muy difícil ser bueno en un deporte porque no tienes esa capacidad, no tienes ese don. O sea, pero quizás eres muy bueno en programación y quizás yo que soy bueno en deporte no tengo ni idea de programación y ese es tu don y tu gracia de cómo aportarle al mundo un granito de arena. Pero para mí, nosotros nacemos con el don, con la gracia, con ese favor de saber, no de saber, sino de poder desarrollar algo con excelencia. Chévere. Vamos aprendiendo. Ezequiel, yo escucho, e incluso cuando tomé las sesiones contigo, que tú mencionas mucho unas leyes. Leyes. Que para lograr algo que debemos regirnos por ciertas leyes para poder alcanzar eso que nosotros andamos buscando o queremos. ¿Me podrías mencionar por lo menos aquí para que las personas por lo menos tengan unas pinceladas y puedan entender por qué tú has llegado donde estás? Bien, cuando hablamos de leyes científicas, leyes espirituales, son las que rigen al mundo. Las leyes, por ejemplo, si yo desconozco que existe la ley de la gravedad y esta copa de agua que está acá, un ratito, ¿verdad? Si se me cae en una superficie, que es una superficie sólida, muy fuerte, esa copa se va a romper, aunque yo desconozca que existe una ley que se llama ley de la atracción, ¿ok? De la atracción no, ley, sí, de la atracción, ley, ¿cómo se llama? Cuando tú dejas caer algo y... Sí, de la gravedad. De la gravedad, de la gravedad. De la gravedad. Y la gravedad, sí, ahorita vamos a entender un poquito por qué tanta cosa, pero esa ley dice que atrae los objetos al centro de la Tierra. Si yo desconozco que existe esa ley, aún yo siendo desconocedor de ella, la copa se va a romper. O sea, desconocer o conocer una ley no te hace a ti ser responsable de la consecuencia de saberlo o no saberlo. Por ejemplo, muchas personas hablamos del amor propio y creen que el amor propio es que no me quiero morir. Y el amor propio tiene que ver con qué tanto yo me castigo con los pensamientos que tengo. Amor propio es qué tanto yo no me permito que otra persona decida cómo yo me siento. ¿Ves? Va más allá de no quererme morir. Entonces,
así como hay una ley que se llama la ley de la frecuencia, es una ley científica que trae a ti conforme a lo que tú sientes, la emoción que está en tu corazón. O sea, las leyes científicas demuestran que en este mundo energético, entiéndalo o no lo entienda, nosotros atraemos aquello que sentimos. La Biblia dice que lo que nosotros pensamos en el corazón, en eso nos convertimos. O sea que la espiritualidad y las leyes científicas nos están diciendo que nosotros estamos viviendo ahora mismo lo que nosotros hemos creado a través de lo que sentimos. Y ese es mi trabajo. Tú dices, yo lo menciono porque mi trabajo es hacerle entender a la persona que si tú quieres resultado distinto, tiene que saber cuáles principios y leyes tú estás violentando. Una vez tú descubres cuáles leyes y principios estás violentando y aplicas el principio correcto, vas a tener el resultado de ese principio, de esa ley. Entonces, siempre que me van a escuchar hablando en un video, casi siempre menciono un principio, porque sin aplicar principio es imposible obtener resultados, porque toda la materia está viva. Eso es una locura explicarlo y hay que profundizar bastante, pero cuando hay unos aparatos donde pueden, por ejemplo, este celular, ellos lo observan y este celular está en movimiento, sus partículas más profundas están en movimiento, y eso es como que tan difícil de explicar. Algo que es sólido, cuando lo observan con esos aparatos, está en movimiento. Eso es una locura. Sí, podemos atraer todo aquello que tiene energía y que tiene movimiento. ¿A través de qué? De la aplicación del principio o la ley que hace que eso venga. Ahí ustedes han escuchado la ley de la atracción. La ley de la atracción es una ley que se ha puesto muy mercadeada y todo el mundo habla de la ley de atracción, pero la ley de atracción no funciona sin la ley de la frecuencia. O sea, lo que activa la ley de la atracción es la ley de la frecuencia. ¿Y qué es la ley de la frecuencia? Lo que yo siento. Es decir, que el matrimonio, los hijos, la economía, la salud, todo se va a manifestar de acuerdo a la ley de la frecuencia, y esa frecuencia activa la ley de la atracción, o sea, que lo atraigo. Por eso es tan importante, o sea, todo está determinado por leyes. ¿Tú no tienes resultado? Estás aplicando un principio mal, o no lo estás aplicando de la manera correcta, por así decirlo. Entonces, ¿entiendes la importancia de eso, verdad? ¿Cuántos principios tú, más o menos, son lo que más tú mencionas? Mira, lo que yo más menciono tiene que ver con ley de la frecuencia. Okay. La frecuencia, la emoción que siento, determina. Lo que tiene que ver con el amor propio. También lo que tiene que ver con... hay una que es la reciprocidad. También la siembra y la cosecha. O sea, hay muchas, pero la que yo más menciono tiene que ver con ley de la frecuencia y ley de atracción. Yo recuerdo que cuando tomé la sesión contigo, tú decías que las emociones, me corriges, las emociones hacen que uno vibre en cierta frecuencia. Yes. Y que debemos mantener esa frecuencia si queremos lograr los resultados, porque a veces empezamos con una frecuencia, ya tú sabes, bien, y llega un momento que uno como que se va, ¿cuál sería la palabra? Le va bajando la intensidad. Le va bajando la intensidad. Entonces, mientras tenemos esa frecuencia bien alta, todo más o menos, ¿verdad?, va marchando bien y las cosas como que se van acomodando. Pero cuando esa frecuencia va bajando, entonces las cosas cambian. Entonces ahí vienen las quejas, ahí vienen los lamentos y todo cambia. Otra vez, si cambia lo que sientes, cambia lo que atraes. Entonces quiere decir que las emociones es lo que hace que nosotros... Yes. Ley de la frecuencia. La Biblia dice, lo que sientes en tu corazón, termina manifestándolo. Por ejemplo, en la Biblia, en Marcos 11:24, dice que cuando tú pides y tú crees que ya lo recibiste, o sea, lo que tú pediste se te va a dar. Así dice, si crees que ya lo recibiste. Y ya lo recibiste, no es que que eso viene, que viene ahí, que no, es sentir que ya lo recibiste. Sin haberlo recibido. Esa es la convicción.
y la certeza, que tiene que ver con fe, la palabra fe. La palabra fe. Cuando tú crees que ya eso es tuyo, que tú sientes que es tuyo, la sensación de carencia o de falta de eso desaparece. Porque la carencia de lo que tú pides es lo que hace que se manifieste. Por ejemplo, Job era un hombre muy recto, muy perfecto, muy de Dios. Y Job en el capítulo 3 dice que lo que él le temía le sobrevino. O sea, hay gente que son muy buenas y dicen, yo soy tan buena y yo no le hago maldad a nadie y yo me porto bien. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo? Bueno, porque ser bueno no determina las bendiciones que tú vas a recibir. Lo que determina la bendición es lo que tú sientes en el corazón con respecto a eso que tú deseas. Job ofrecía sacrificio por si acaso sus hijos pecaban para que no murieran. Y murieron todos. Y Job dijo lo que le temía, o sea, a lo que yo vibraba, lo atraje. Entonces eso lo atrae. Entonces, cambiar lo que tú sientes determina lo que tú atraes, sin importar qué tan bueno o buena eres. No confundas ser bueno con aplicar principios, que ahí es donde hay una gran diferencia, hay una abertura muy grande entre soy bueno y quiero recibir y qué estoy sintiendo para saber qué recibir. Entonces eso quiere decir que debemos cuidar hasta los pensamientos. Los pensamientos ¿O no? Los pensamientos son producto de lo que tenemos internamente como heridas. Por ejemplo, si yo sufrí abandono de papá me abandonó. Cuando yo soy adulto, si soy hembra, voy a tener muchas inseguridades, voy a tener muchos miedos, falta de aceptación. Esas inseguridades y esa falta de aceptación va a atraer a alguien que quizás se ve muy macho, muy masculino, y entonces ese macho masculino, porque ella necesita a alguien que lo represente en seguridad, y ese macho masculino es alguien que no valora la mujer en sí porque es muy macho y muy masculino. Es una locura. Entonces, ese tipo de mujer atrae hombres que no valoran la mujer. Yeah. Una locura. Pero muy. Sí. Si yo sufrí rechazo, yo voy a tener una situación emocional donde yo voy a tener que, por ejemplo, personas que yo le doy, no recibo de la misma manera, gente que al yo haber recibido rechazo en mi niñez, pues de repente gente que comparte conmigo se me aleja y tú dices, pues no sé por qué. Lo que pasa es que como tú tienes una herida de rechazo, lamentablemente esa frecuencia, que es una herida que está consciente o inconsciente guardada, está manifestando que las relaciones que tú tienes te dejen, no te den, no respondan de la misma forma como tú le respondes a ellos. Tú no recibes de la misma manera que tú le das, no lo recibes por esa herida que tú vienes arrastrando. O sea que las heridas son emociones que tú puedes estar consciente sintiéndola y es muy probable que no la estés sintiendo. Ese es el peligro de lo que manifestamos. A veces no sabemos por qué lo manifestamos y es que hay una herida dentro de ti que tú no estás consciente, o sea, tú no la estás sintiendo a la magnitud que es porque hace mucho tiempo que pasó y tu cerebro, para cuidarte, para que ese dolor no siga, te lo reprime y te lo guarda en el inconsciente. Y científicamente, más del 90% de las cosas que tú expresas, haces y dices, tú no eres consciente de ellas. O sea, que el inconsciente te está manejando y tú no sabes que es el inconsciente. Tú crees que eres tú que estás tomando decisiones y no eres tú que estás tomando decisiones. Es muy fuerte. Bueno, me acabo de dar cuenta que necesito volver a tomar sesiones. Sí. Automáticamente tú descubres tus heridas, ya sabes cuál es la frecuencia y por qué estás atrayendo eso. Cuando yo no siento la herida, cuando yo no siento la emoción, yo sé qué herida tengo dependiendo qué resultado estoy teniendo en diferentes áreas. Igual pasa con las enfermedades. Dependiendo qué enfermedad tiene tu cuerpo, así mismo hay una herida emocional dentro de ti. Y ese cuerpo, tu cuerpo activa ese relay, así le llaman, para decirte que dentro de ti hay una emoción que tú no te estás dando cuenta y te la están presentando con ansiedad, con estrés, con insomnio, con ataque de pánico, whatever. Un resultado que no te aceptan, que te dejan, que tú no sientes amada.
Una locura. O sea, que el resultado me dice que hay algo aquí adentro que no está bien. Y a eso nos dedicamos. O sea, que quiero decir que si no sabemos gestionar las emociones se manifiestan en enfermedades. Yes. El doctor Hammer, lo pueden buscar, habla sobre esto. Lo que tu boca calla, tu cuerpo lo expresa en una enfermedad. Ahí es que entra, como llaman, la biodescodificación. Sí, ahí entra en función la biodescodificación. ¿Le puedes hablar un poquito a las personas que te van a ver qué es la biodescodificación? La biodescodificación tiene que ver con adentrarnos para buscar la emoción que está produciendo esa enfermedad que tienes. Si te das cuenta, cuando tú te estresas, empiezas a sentir molestia acá, dolor de cabeza. Cuando te preocupas, sientes situaciones estomacales, mala digestión. Cuando tú tienes miedo a soltar, tienes estreñimiento. Cuando tienes problemas en la familia muy cerca, sufres del corazón y de la sangre. Cuando tú tienes situaciones que son muy sofocantes, tienes problemas en los pulmones. Si tú vives con alguien, sea en el trabajo o en la casa, con algo que tú convives y tú no lo aceptas y tienes un conflicto, vas a tener problemas en la piel. Cuando tú tienes problemas de identidad, tienes problemas en la cara, en la dentadura. Es una locura y eso es 100% real. O sea que ¿cómo se llama eso? Heridas. Cada herida, cada emoción. Cada emoción Sí. tiene una enfermedad que Sí. afecta a un órgano diferente. Sí, pero no es que yo hoy me sentí mal y ya me voy a enfermar. No. Tiene características específicas para que tu cuerpo te manifieste esa emoción en una enfermedad. O sea, lo somatice. La gripe que da, ¿verdad? La gripe es estrés. La gripe es estrés. Y cuando la gripe afecta un órgano X o una situación X, sea respiración, sea garganta, sea pulmones, ya ese estrés es por esa experiencia emocional que está experimentando. Eso es difícil como a simple vista, así como que entender y aceptarlo, pero una vez la gente empieza a trabajarse, se da cuenta y dice, wow, pero es verdad, wow. Por ejemplo, si tú me buscas en las redes, en Bioalmática, en Instagram, hay una sesión que dice Bio, que son historias destacadas. Hay como 100. En esa historia destacada, tú te vas a dar cuenta de personas que me dicen, ¿y qué pasa cuando siento esto? Y yo doy respuesta. Y dicen, wow, así mismo, wow, mira, me pasó esto. Yo tengo personas que sus niveles también de cáncer han mejorado. Pero una locura. A un punto donde estamos esperando el primer testimonio ya de cáncer, porque el cáncer es un periodo de tiempo, se lleva mucho tiempo la restauración total. Y como es forma milagrosa. O sea, los médicos se preguntan, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué? O sea, esto me acuerda a una serie que se llama Mi Otra Yo. Esa serie es tal cual. Eso es biodescodificación. Que una de las que estaba en la serie, pues tenía cáncer. Oye, ni más ni menos. En la Biblia mencionan varios casos de situaciones que se vivieron de estrés y ellos expresaron enfermedades por lo que vivían. Una locura. Y yo estoy súper enamorado de eso. No se anda hablando mucho así porque todavía los niveles de conciencia no están muy elevados y la gente no entiende mucho, pero en los próximos 4 años lo que es la sí, pero todavía en los próximos 4 años la biodescodificación y lo que es la medicina funcional, esto va a revolucionar el mundo. Esto me imagino que ha tenido mucho choque con los médicos. No con los médicos, con la farmacéutica. Igual que va a pasar con la medicina funcional. Hay un despertar muy grande y la gente no puede ya casi evitar. Pero conocemos muchas personas como Greenberg que lo mataron. ¿Por qué? Porque descubrió algo. Personas que con sonidos hicieron una máquina que emitía sonido y dependiendo de la frecuencia daba como una enfermedad y sanaba las enfermedades con sonidos. Entonces, y a eso lo mataron. O sea, entonces,
el mismo doctor Hammer, que es quien trae la patenta, quien tiene los datos científicos, eso no lo permitieron sacar, o sea, no lo permitieron que la comunidad científica sacara eso a flote, porque la farmacéutica no iba realmente iba a afectar una locura, pero estamos despertando y yo sé que esto va a ser de mucha bendición en los próximos años. Ya que mencionó eso, por ejemplo, la misma serie, Ada, que era también de las participantes, ella pues era doctora, recuerdo. Uh-huh. Y si no mal recuerdo, tuvo problemas y la sacaron del hospital, porque ella ya estaba entrándose en esta parte y estaba viendo los resultados que, por cierto, ella no creía en eso. O sea, de sus amigas que fueron, ella era la que más dudaba y lo ponía escéptica. Exactamente, pero después se dio cuenta que sí daba resultados. Entonces, al ella ver esto, entonces como que ahí entró como... Sí. ¿Sigo con la medicina o me voy por este lado? Y realmente incluso se salió del hospital. Sí, hay mucha resistencia todavía, pero ya hay mucha gente que está aceptando esto. Y dentro de lo que te estoy diciendo, dentro de los próximos 4 años, el que estudió medicina funcional y lo que tiene que ver con algún tipo de terapia holística, esto es lo que va, sí, mucho, porque que realmente está dando resultado. Y lo que da resultado sin que tú tengas que ir a medicamentos, pues es porque realmente hay un poder dentro de nosotros que se activa a través de colocar el principio correcto en esa parte afectada. Y ahí es que está lo peligroso en el sentido por lo que ya mencionaste, o sea, a las farmacéuticas, a las personas que hacen los medicamentos, no les conviene realmente. Uh-huh. Hay un doctor, creo que también fue asesinado por... Sí, se dice que fue de una enfermedad, pero eso no la gente está claro de que es Suárez, el doctor Suárez. Exacto. Sí, es una locura. Todo el que va en contra del sistema, pero esto le queda poquito tiempo a ese tipo de dictadura o de imposición para un despertar. Hay un despertar masivo que viene, que ya se está gestando y se gesta a través de la oscuridad, o sea, a través del dolor, a través del sufrimiento, es donde se da luz, la luz. Sí, actualmente hay una crisis impresionante emocional. Hay como que si el planeta Tierra entrara en un tipo de frecuencia muy elevada, y las personas que no se encuentran en la misma frecuencia pues sufren las consecuencias de quedarse por debajo de esa frecuencia, y debajo de esa frecuencia hay mucho dolor, mucha ansiedad, mucha angustia, mucha falta de resultado, y sí o sí vamos a tener que elevarnos para poder ver resultados emocionales, familiares, en la salud, en el dinero. Ya que tú mencionaste eso, qué bueno que lo trajiste a colación. Si tú te das cuenta, estamos ante una sociedad en caos. Dígase, muchos suicidios, muchos homicidios, mucha delincuencia, mucha ansiedad, muchos miedos, o sea, es como una revolución, pero en una crisis alarmante. Entonces, me imagino que esto ha hecho que las personas, lógico, si tienen cierto nivel de entendimiento y quieren buscar una mejoría a esta situación, entonces por eso se están inclinando más a esta parte. Sí. Porque a veces uno dice, pero ¿qué es? O sea, ya que lo trajiste, ¿qué tú entiendes que está pasando? Que la situación a nivel mundial, porque no solamente aquí, o sea, eso se está viendo en todas partes,
que hay algo que como que hizo y cambió. O sea, ¿a qué tú crees? Mira, eso obedece a un despertar que viene. Y es lo que intentaba explicar ahorita. Cada vez que hay un despertar en la tierra es porque hay mucha oscuridad. O sea, cuando tú ves que todo se está arropando de oscuridad es porque está a punto de venir un despertar. Por ejemplo, en mis redes, desde noviembre del año pasado, yo vengo hablando de todo lo que va a ir pasando este año. O sea, yo vengo diciendo, va a pasar esto de esta manera, va a pasar así. El 1 de enero hice otro video explicando paso por paso lo que iba a pasar, cómo era que se iba a manifestar. Hace como 2 meses atrás hice otro video explicando, o sea, y todo va cumpliéndose. Y la idea aquí es que entiendas que esta oscuridad no viene para matarnos, viene para hacernos despertar. ¿Y quién no despierta? Quien no despierta sufre la consecuencia de quedarse atrapado en los resultados de esa frecuencia, que son muy devastadores. Por eso te digo que no todo el mundo despierta realmente. No todo el mundo despierta y no todo el mundo vino a despertar. Es una realidad, no todo el mundo vino a despertar. Porque vemos muchas personas que están, vamos a llamarle en el fango, en el lodo, o sea, es como que tienen una venda en los ojos que no quieren ver un poquito más allá de lo que está ahí. O sea, es como que se tapan los ojos ellos mismos y siguen como en ese mundo. Sí, la recomendación mía es que hay personas que no van a despertar y son gente que son muy cercana a tuya, son gente que tú amas mucho. ¿Y dónde está el peligro de esto? El peligro es que esa persona está rectificando de esa manera. Esa persona vino a este plano terrenal a rectificar de esa manera así dolorosa como tú le estás viendo que está pasando. Ahora, el peligro está en que tú empieces a sentir lo que esa persona siente, porque si tú empiezas a sentir lo que esa persona siente, también tú estás rectificando algo que no te pertenece. Hacerte cargo de la emoción de alguien más te va a causar el mismo estrés y las mismas enfermedades de esa persona. Si tú te unes energéticamente a alguien que está pasando un proceso y tú amas mucho, esto suena como un poquito como cruel, pero la Biblia dice que tenemos que sentir un sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba va a producir en nosotros reino, dominio, ¿ok? O sea que el dolor, la oscuridad es la que produce luz y fuerza. Entonces esa persona se encuentra en esa situación, tú tienes que sentirte feliz porque esa persona está rectificando. Bueno, y repito, suena cruel, pero la Biblia dice que es a través de diferentes pruebas y tribulaciones que nosotros alcanzamos el dominio de las cosas. O sea, la misma Biblia está diciendo que nosotros vamos a sufrir y que vamos a tener tribulación y que vamos a tener angustia. Y la angustia, la desesperación es algo que no es nada agradable por múltiples razones. Entonces la misma Biblia te está diciendo que es la forma de rectificar. Entonces tú tienes que sentirte contento porque esa persona está rectificando, pero y te lo repito, es un tanto difícil porque nosotros sentimos empatía, que te voy a explicar que no es empatía, simplemente lo que tú estás experimentando es que el dolor de esa persona se parece tanto al tuyo que resuena contigo, y al resonar contigo lo que hace es que tú recibes esa frecuencia de esa persona, porque tú no estás sano, porque tú no estás sana. Pero mi recomendación es, gente, no van a despertar, tienes que sentirte feliz porque esa es su forma de rectificar, su forma de venir a curar, de cumplir su misión de alma, y tienes que sentirte feliz aunque sea alguien muy cercano tuyo. Y eso se aprende cuando tú te sanas y tú elevas tu nivel de conciencia y entiendes lo que es la rectificación. Entonces quiere decir que si esa persona, porque lógico, tú como quieres a esa persona, tú tratas de ayudarla o de que salga como de ahí donde está, pero llega un momento, como tú dices, hay personas que no van a despertar, que tú te das cuenta que lo que tú has hecho pues no ha valido. Entonces el libro de Proverbios dice que cuando tú aconsejas al necio, tú te conviertes en su enemigo. Entonces hay personas que tú intentas ayudarlo, que al final terminan cogiéndote mala voluntad a ti, tú que quieres ayudarlo. Es que tú no puedes ayudar a quien no te pide ayuda. Tú le puedes dar un consejo a alguien que tú le pides permiso para dar un consejo, pero
la reacción de esa persona determina qué tanto más seguimiento tú le vas a seguir dando. O sea, porque aconsejar a alguien que no quiere el consejo, al final tú terminas siendo alguien molestoso para esa persona. Entonces, Proverbio dice, no lo aconsejes. Entonces quiere decir que esa persona, lamentablemente, hay que soltarla. Si no la sueltas, tú vas a sufrir la consecuencia de esa persona que no te pertenece a ti. Bueno, señores, ahí está. Hay que aprender a soltar, porque lo que no puedes soltar y lo cargas, te hunde. Ya lo sabes. Te lleva y te enferma. Pero peor, eso es algo desgastante, estresante, agobiante y una emoción sumamente, lo digo porque yo he tratado de ayudar personas que en su momento, vamos a llamar, sí me han pedido en cierta forma la ayuda, pero por más que he tratado, pues no he podido porque no se dejan y su frecuencia está muy diferente a la mía. Entonces llega un momento de que, no sé, tal vez porque mi fe es muy grande, soy muy creyente de Dios, y yo cuando veo que algo, pues lógico, no puedo dominarlo, no puedo solucionarlo, le digo, bueno, papá Dios, ayúdame aquí, si no me conviene, por favor, aléjalo de mí. Y así lo ha hecho. Sí, hay personas que son comíseras, que te buscan para ellos contarte, supuestamente para que tú le ayudes, pero es para que tú le cojas pena. Porque cuando tú intentas ayudarlo, ellos no hacen nada de lo que tú dices, pero siempre están contigo contándote de que, ay, como dando ayuda. La víctima. Sí, se hacen la víctima, pero se llaman comíseros. Gente que quiere que tú entres en su misma energía porque ellos se sienten bien cuando tú le coges pena. Y hay que cuidarse de los comíseros. Es como que tal vez se oye un poquito fuerte, pero es como que esa persona viene a tirar esa basura emocional encima de ti. Para que tú le cojas pena. Para que tú le cojas pena, pero al final, si tú no sabes cuidarte, cuidar tus emociones, te daña. Es como dicen, como una manzana que está dañada y se pone al lado de otra que está buena, la daña. Y eso pasa con nosotras las personas. 100%. Lamentablemente se oye fuerte, se oye feo, se oye mal, pero yo no sé si han visto la película de las emociones, Intensamente, que hay una parte que creo que es alegría, que tiene que soltar, y creo que es el miedo. En ese momento eran amigos, pero tuvo que soltar el miedo para poder fluir. Entonces, esa parte es un poquito, yo sé que van a surgir, van a haber muchas preguntas. 20 preguntas aquí en YouTube. Yo vengo a responderle la 20 preguntas. YouTube o Instagram. O tiene que ser mándalo para YouTube a todo el mundo para allá. Bueno. ¿Tú no subes por parte esto, por corte? No, esto va completo. ¿En Instagram sube completo? No, en Instagram no sube completo. Okay. En YouTube sí sube completo. Okay. En Instagram yo pongo una partecita que nada más permite, creo que 3 minutos, pero en realidad está completo en YouTube. Perfecto, ahí la gente va a entender y va a hacer su pregunta. Ahí yo espero que por eso 20. Yo sé que esto en un solo día no se puede en realidad tantas cosas porque realmente son demasiadas, pero sí quise traerlo para que usted entienda que sí hay personas que pueden ayudarlo a gestionar muchas cosas que cuando viene a ver ni tú sabes que tú tienes eso, pero tú, un ejemplo, como él dice, en la primera vez yo recuerdo que tomé la sesión con él y él me dijo, cierra los ojos, y ahí pasó una revolución que en mi vida me había pasado y son cosas que tú dices, ¿y esto es posible? O sea, ¿y cómo? Simplemente por una llamada de que tú sientas tantas emociones en par de minutos. Esto es como él dice, es una locura. Así que yo espero que si tú vas a ver esto, que esto prácticamente es una joya, porque te va a ayudar a darte cuenta tal vez de cosas que, como vuelvo y repito, tú no sabías que estaban ahí. Porque como tú lo mencionaste, tú la tienes guardadita
en el subconsciente. En el inconsciente. En el inconsciente, y tú no sabes que eso está ahí, pero una cosa u otra hace que eso haga ¡pam! Y como que despierte. Así que yo espero que ustedes le vayan a sacar mucho provecho a esto, porque señores, este señor era del año pasado que lo tenía, Sí, así mismo. pero eso quiere decir que hay mucha demanda en esto, porque así como hay personas que no quieren darse cuenta y no quieren despertar, así hay muchas personas que sí queremos salir a flote entre tantas cosas que están pasando. Entonces, Ezequiel, dile aquí, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden buscarte? ¿Cómo pueden, cómo tú haces para que ellos más o menos entiendan un poquito de qué tú haces para que esas personas puedan gestionar esas emociones? Porque tú haces programas, sesiones, porque en un principio eran sesiones, pero yo creo que ya no. Son programas que damos sesiones personalizadas y grupales. Sí. Si busca a bioalmática.com, sencillo, bioalmática.com, ahí tú vas a encontrar un video ahí iniciando donde yo explico todo paso por paso, qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, cuáles son los principios que aplicamos, por qué lo aplicamos, o sea, todo detallado, todo. También están ahí mismo los números, si tú quieres contactar, ahí están los números y vas a tener acceso al chat y ahí vamos a conversar y nos ponemos de acuerdo cualquier pregunta que puedas tener. Pero yo les recomiendo que vayan a bioalmática.com, en Instagram, bioalmática, YouTube, bioalmática. Bio de vida, almática de alma. Bio, con B, almática, así, bioalmática. Y me va a encontrar en YouTube, en Instagram y también en la página bioalmática.com. Ya ustedes saben, señores, no pueden decir que no saben dónde lo van a encontrar porque aparece hasta en la sopa. Así que cuando usted quiera y entienda, porque eso es otra, que a veces por más que nosotros queremos que la otra persona y le damos, mira, busca esto, busca aquello, haz esto, hasta que la persona no toma la decisión, no hay forma. No hay forma de que eso pueda pasar. Así que si tú tienes la decisión, o si una persona cercana a ti tiene la decisión y quiere hacer ese cambio, quiere salir de la zona de confort, porque hay algo, el despertar duele. Duele bastante. Y no es cómodo. No. Tienes que salirte de tu zona de confort para poder entonces aprender. Como hay algo que se me quedó ahí. Cada vez que se te presenta una situación, viene a enseñarte algo. Sí. Eso lo aprendí de ti y no se me olvidó jamás en la vida. Lo mejor que hace. Eso determina todo. Como ves la cosa, determina lo que sientes de esa cosa. Así que cuando se te presente una situación, pregúntale, ¿qué tú vienes a enseñarme? Esto me lo enseñó Bioalmática, Ezequiel Vera, quien lo tengo aquí a mi ladito, quien se ha tomado su valioso tiempo para traerle este poquito, porque aunque hemos hablado es un poquito de lo mucho que puedes ganar, que puedes adquirir si aprendes a gestionar tus emociones. Y ya para culminar, porque hablar es muy bueno, pero yo sé que tú tienes tus obligaciones, algo que le quieras dejar dicho, un mensaje así como que haga que retumben y tal vez despiertan un poquito. Mi mensaje para ti es el siguiente. Cada vez que tu cuerpo te dice a través de una emoción, sea tristeza, angustia, desesperación, cada vez que tú observas un resultado que no te agrada y se repite en tu vida, tienes que agradecerle a ese aviso que te está dando el universo, que te está dando tu cuerpo, diciéndote, güey, ahí adentro hay cosas que necesitas poner en orden.
porque el resultado que tú estás teniendo es porque hay dentro de ti cosas que todavía tú no estás aplicando. Si tú tienes una casa y tienes una alarma contra incendio y de repente se prendió la alarma, echó agua, tú no te vas a molestar por el agua, te vas a sentir feliz porque te diste cuenta que había un incendio y gracias a eso se detuvo. Igual pasa con las emociones. No puedes pelear con las emociones porque ellas simplemente te están dando un aviso de algo que tú necesitas apagar dentro de ti, algo que necesitas resolver dentro de ti. Bendice tu dolor, bendice la ansiedad, bendice la falta de resultado, porque te está mostrando, te está diciendo, mírame, siénteme, resuélveme, ayúdame. Es tu alma que te está clamando. Hazle caso, trabájala y todo va a cambiar. Así que, señores, muchas gracias por verme, por compartir, dar like, comentar y suscribirte para que puedas ver este contenido que aquí te traigo, para que puedas aprender a gestionar tantas cosas que tenemos aquí dentro, que todas las respuestas están aquí, pero que todavía tú no sabes verla. Esto ha sido todo por hoy en tu podcast Siendo Real. Bye bye.